hermanos, ahorita que ya tome su asiento, antes de sentarse, vamos a orar dándole la gloria a Dios por lo bueno que Él es. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Oremos al Padre. Padre bueno, en este mediodía casi, Señor, estamos aquí reunidos como iglesia tuya, Padre, para glorificarte, para exaltarte, porque tú eres digno, Señor. Y venimos aquí, Señor, a tu casa, Señor, y entramos por esas puertas, Señor, con un corazón agradecido, porque en medio de cualquier necesidad, Señor, tú nos respondes. En medio de cualquier lucha, Señor, tú nos das la victoria, Padre. Y hoy te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, que será expuesta, Señor, penetre a la profundidad de nuestro ser, Señor, y nos hagas entender tus verdades ya establecidas a la luz de tu palabra, Señor. Y a la luz de la misma, Señor, nos ayudes a cambiar, Señor. Nos ayudes, Señor, a ser moldeados, Señor, por tu palabra, Señor, para que así, Señor, todo lo que tú tienes planeado para nosotros, Señor, se lleve a cabo, Padre bueno. Ayúdame a exponer esta palabra, Señor, con total firmeza y verdad, Padre, con total reverencia. En el nombre de Jesús, quita todo pensamiento que esté perturbando, Señor, nuestra vida para querer desviar tu palabra, Señor, y ayúdanos a estar atentos en ella. En el nombre de Jesús te lo pido con acción de gracias. Amén y amén. Y tome su asiento, hermanitos. Decía ahora en la semana Caleb, mi hijo, estábamos hablando de una persona y decíamos, ay, qué digna. Y decía una frase Caleb, no, digno, solo Dios. Solo Dios es digno, mami. No hay nadie más digno que Dios. Y es cierto, hermanos. Amén. Pero no voy a estar hablando de eso. Se me vino ahorita y quiero exaltar a Dios porque Él es digno por sobre todos. Amén, hermanos. ¿Cuántos de los que estamos aquí en la mañana no levante su mano? Oramos al Padre. Amén. Gloria a Dios. Cada uno de nosotros sabemos si oramos en las mañanas, ¿verdad? El hecho de que nosotros vengamos un domingo aquí a la iglesia no nos quita ese compromiso como hijo de Dios de cada mañana acercarnos ante ese trono de gracia maravilloso para darle las gracias porque Él es bueno. Amén, hermanos. ¿A cuánto nos gusta orar? Amén. Decía, vuelvo a Caleb, mi hijo. Dice, le dijo a mi mamá, le platicaba en la semana, le hacía una pregunta, le decía, tita, ¿cómo puedo hablar con Dios? ¿Cómo puedo hablar con Dios? ¿Qué es hablar con Dios? El hablar con Dios es orar. ¿Cómo puedo yo acercarme a Dios? Decimos, orar es hablar con Dios, tan simple, ¿verdad? Tan sencillo lo decimos, pero es una gran bendición, hermanos. El tener ese privilegio, el tener esa bendición de poder nosotros elevar una oración a Dios. Hemos orado, oramos todos los días, pero cuando oramos nosotros tenemos que tener en cuenta algo muy importante, porque al acercarnos a Dios, nosotros debemos, como hijos de Dios, ya todos los que estamos aquí, tenemos a Cristo en nuestro corazón. Eso tengo yo entendido, y si no fuera así, yo le invito a que usted le abra su corazón a Dios, a que usted le diga al Señor, Señor, yo quiero tener esa confianza de acercarme a ti como tu hijo y ser cambiado, transformado. Y si usted dice, yo aún no he recibido a Cristo en mi corazón, este es el tiempo. Este es el día de salvación, de decirle al Señor, yo te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Como hijos de Dios tenemos que entender que cuando nosotros oramos son necesarias varias cosas para tener en cuenta. Decía una ocasión, los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos ¿a qué? A orar. Ha habido hermanas o hermanos durante estos años que se han acercado a mí y me han dicho, es que no sé orar. Es que cuando yo oro,
ya nada más 5 minutos y ya no sé por qué orar, cuando tenemos mucho por qué orar. Pero cuando nosotros oramos, hermanos, anhelamos la respuesta de Dios para nuestra oración, ¿cierto? ¿Cuántos de aquí la anhelamos? Amén. Necesitamos que Dios responda nuestra oración, pero cuando nosotros oramos es necesario algo, hermano. Aquí está en la pantalla. Ya lo leyó, léalo conmigo. ¿Qué es necesario? ¿No se ve? Por favor, hermanito. Cuando nosotros oramos, es necesario, ¿sí alcanzan a leer? ¿Qué, hermanito? Hermanitos, creer en Dios. Hermana, es que yo creo en Dios. A veces, hermanos, nuestras oraciones pueden ser rutinarias, o porque sabemos hablar, porque sabemos hacerlo, pero muchas de las ocasiones, no generalizo, en algunas de las ocasiones en nuestra oración no está el creer en aquel al cual usted le está orando. Dice Hebreos 11:6, aquí lo tengo enfrente, si lo alcanza a leer, hay que leerlo aquí, si no puede abrir su Biblia, o si ya se lo sabe, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y en otra versión dice: pero sin creer es imposible agradar a Dios. Es imposible. Cuando nosotros, dice esta escritura, cuando usted se acerca a Dios en oración, tiene que creer en aquel al cual usted le está orando. Y no solo eso, que es galardonador Dios de los que le buscan. ¿Qué es galardonador? ¿Qué significa este versículo? Que Dios sabe premiar a aquellos que le buscan. Y eso nos gusta, ¿verdad? Que a todos nos gustan los premios, o nada más a mí. A todos nos gustan los premios. Y Dios sabe premiar a aquellos que le buscan. Pero dice Juan 15:7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y al leer estos versículos, mi pregunta es: ¿por qué a veces no hemos recibido lo que yo le he pedido a Dios? Porque aquí dice: si permanecéis en mí. ¿Y qué más, hermanos? Y mis palabras permanecen en vosotros. Ahora sí, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero a veces nada más nos quedamos con esto que está aquí en la pantalla. Pide todo lo que quieras y te será hecho. No es una lámpara maravillosa del mago, del genio de la lámpara. Dice la escritura: tienes que permanecer en lo que has creído, y sobre todo tienes que permanecer en la palabra de Dios. Cuando nosotros oramos, hermanos, tenemos que tener en cuenta que en la escritura vienen esos grandes hombres de la fe registrados en Hebreos 11. Hombres que fueron valientes y guerreros en la oración, hombres como Daniel. ¿Cuántas veces oraba Daniel en el día según la escritura? ¿Cuántas? 3. Hasta un corito de Manuel Bonilla dice: 3 veces oraba Daniel en el día. ¿Cuántas veces usted toma ese tiempo para orar? Ayer yo estaba viendo un video corto que publicaron, y espero poder descargarlo y pasárselos en la tarde. Y un pastor decía que él se topó en una ocasión en un estacionamiento de un supermercado con un musulmán, con un árabe. Y ellos tienen tanta devoción en lo que creen, que dice que eran las 12 del mediodía y que él se quitó el saco y lo puso en el piso del estacionamiento y se hincó a orar a Alá.
Dice, no le importó, dice, hasta yo me le quedaba viendo así, porque él no le importó quién estaba, perdón, y él estaba haciendo su oración, porque él sabía en quién creía. Dice este predicador, en otra ocasión, un hermano de aquí de la iglesia que tiene negocios, estaba haciendo negocios con un árabe. Y dieron las 12 del día y él fue con ese árabe, dice el hermano, y se trataba algo de dinero. Y tocó. Y le dijeron, no, en este momento no lo puede recibir. Son las 12, él está orando. Tomó un tiempo para orar. Y dice este pastor, nosotros que tenemos al verdadero, que tenemos la verdad, ¿qué importancia le damos a la oración? ¿Qué importancia? ¿Tomamos ese tiempo especial para orar? O que al cabo mientras me cepillo los dientes, gracias, en la mente, Padre, guarda mi salida y bendice mi regreso. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué importancia le damos a la oración? Daniel era un hombre de oración y dice Hebreos 11:33 que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. ¿Por qué, hermanos? Por fe, por creer, taparon bocas de leones. Ahorita cantábamos, entonábamos una alabanza. Dios, ¿qué, hermanos? Imparable. Dios invencible. ¿Qué más dice? Inigualable. Eres invencible. Dios increíble, ¿verdad? Algo así dice la alabanza. No me la sé muy bien, a ver la tengo. Invencible. Eres invencible. Y la cantamos, pero creemos en realidad en eso. La fe, el creer en Dios hace que nuestra oración tenga fruto. Dice Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, léalo conmigo, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y dice, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, por creer. En la mañana estaba viendo Caleb y mi mamá un capítulo de superlibro acerca del arca de Noé, acerca de Noé. Noé era un hombre trabajador, porque cuando nosotros nos acercamos en oración a Dios, tenemos que estar comprometidos en la oración, pero en creerle a Dios y comprometidos en trabajar también para su obra, hermanos. Noé, Dios le dio un mandato, le dio una instrucción y le dijo, voy a desaparecer toda la tierra, la humanidad pecaminosa. Lo voy a hacer a través de un diluvio. Y no había llovido nunca sobre la faz de la tierra. Y Noé, ¿qué hizo? Estoy con Moisés. Y Noé, ¿qué hizo? Se puso a trabajar en lo que Dios le había dicho. Y a veces Dios nos da instrucciones a la luz de su palabra y en oración, pero no trabajamos en ellas. Y tenemos que creer en quién nos está hablando. Voy a hacerle una pregunta a usted. Cuando usted ora, ¿usted es el único que habla? ¿O deja en su tiempo de oración un espacio para recibir el consejo de Dios, si así a Él le place, o esa paz que llene su corazón? Porque a veces en nuestra oración estamos hable y hable y hable, y es bueno, pero necesitamos decirle al Señor, Señor, háblame, y dejar ese espacio para que Dios por medio de su Espíritu Santo venga y hable en su interior y en sus pensamientos y le dé esa guianza la cual usted y yo
necesitamos. Hebreos 11:8 dice de la siguiente manera: por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Recordamos esta historia de Abraham? Que Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra donde yo te voy a mostrar. Pero no le dijo a dónde en ese momento, ¿verdad? ¿Qué fue lo que movió a Abraham a hacerlo? La obediencia y creer en aquel en quien le estaba hablando. Ahora yo les voy a preguntar, ¿Dios nos habla? Aquí está. Pero a veces no le creemos. A veces no creemos en sus palabras. Cuando nosotros oramos, hermanos, necesitamos tener, ¿qué, hermanos? ¿Qué dice aquí enfrente? Un corazón sincero. ¿Podré yo acercarme a la oración? ¿Qué es lo contrario a sinceridad? Hablen, hermanos, me pone nerviosa. A ver, no los escucho. La hipocresía. Lo contrario a una persona sincera es una persona hipócrita. Se escucha feo, ¿verdad? Cuando yo oro, Dios quiere que yo me acerque a Él con un corazón sincero. Ahora la pregunta es: ¿habrá corazones que no son sinceros al orar? Sí. Sí los hay. Y usted puede abrir su Biblia o leer aquí en el Salmo 66, 18 al 20. Y dice la palabra de la siguiente manera en el Salmo 66, 18 al 20: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad. ¿Qué es iniquidad? La maldad. El Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios y atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Cuando yo me acerco en oración, yo necesito acercarme con un corazón sincero. Si yo le fallé a Dios, si yo pequé, necesitamos decirle al Señor: perdóname. Pequé, ayúdame a estar atento, ayúdame a poder cambiar, a ser transformado mediante la oración y la lectura de la palabra. Porque a veces estamos muy sinceros para otras cosas, menos a la oración. Dios quiere que nosotros nos sinceremos de corazón. Abra su Biblia ahí en Hebreos 4:12. Y me indica cuando esté ahí. Hebreos 4:12. Y yo tengo que tener un corazón sincero al orar, pero mi corazón debe de estar abierto a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que es, ¿qué, hermanos? Viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Para yo acercarme con un corazón sincero, yo necesito tener una vida devocional en la palabra de Dios. Jóvenes, ¿cuántos jóvenes meditan, se deleitan en la palabra de Dios? Dice un salmo: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Con qué vamos a alumbrar nuestro camino? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿A cuántos nos gusta caernos? Levante su mano. ¿Quién se ha caído? ¿Quién se ha tropezado? Muchos, todos, ¿verdad?
¿Y nos duelen las caídas? Hombre, hermanos, yo creo que a veces nos duele más la vergüenza, ¿verdad? Cuando nos caemos en público, ¿verdad? En una ocasión me caí afuera de mi casa, que es casa de ustedes, saliendo en ese escaloncito que tenemos allá afuera, y le digo a una vecina que estaba por ahí, hasta caí como bailarina, hermanos. Bueno, para no caernos espiritualmente, yo necesito alumbrar mi camino para ver esos peligros ocultos. Jóvenes, si usted no alumbra su camino con la palabra de Dios, usted va a caer. Hermanos, hermanas, si usted no lee, medita en la palabra de Dios, vamos a caer. ¿Y sabe qué? Las caídas duelen. Y duelen de momento y duelen días después. A veces los efectos de una caída natural, física, nos duran hasta meses. Los efectos de una caída espiritual pueden ser muy trágicos y muy difíciles de llevar. Por eso la palabra de Dios nos manda que al orarnos nuestro corazón sea un corazón sincero. Y no puede ser sincero si no está alumbrado a la luz de la palabra de Dios. Nuestro corazón tiene que estar contristado también por el pecado. Estamos aquí puros de casa, pero vemos cómo hay en muchas iglesias cristianos con muy mal testimonio. No importa que prediquemos, no importa que cantemos, no importa que venga a una iglesia y se siente que esté participando en algo, si su vida no se contrista con el pecado, si usted y yo no somos confrontados cuando pecamos, nuestra vida no va a ser sincera al Señor y seremos un mal testimonio. Y nuestra oración, ¿sabe qué? No va a ser escuchada. Todos los días pecamos, pero todos los días tenemos la bendición que Dios nos da de acercarnos a Él para pedir perdón por nuestras faltas, nuestros errores. Dice Hebreos 10:22 de la siguiente manera: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre, otra vez, ¿de qué, hermanos? De fe. Acerquémonos con un corazón sincero, porque cuando oramos necesitamos tener un corazón sincero. Y no solamente eso, hermanos, cuando oramos es necesario saber aceptar la voluntad de Dios. No sé si usted se ha fijado, pero en muchas de las oraciones de los hermanos que están en el grupo, cuando participan, siempre dicen la siguiente oración o frase: Señor, pero haz conforme a tu voluntad. Porque la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Dice Mateo 26:42. Usted lo puede abrir en su Biblia o lo podemos leer aquí. Habla de Jesús en ese momento tan difícil en el cual él sabía que tenía y sentía el peso que se venía encima sobre él. Dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, dice, hágase tu voluntad. Y en otra versión, se los quiero leer en esta versión, que es lenguaje sencillo, dice: Jesús se fue a orar otra vez y en su oración decía: Padre, si tengo que pasar por este sufrimiento, estoy dispuesto a obedecerte. Haz tu voluntad. Siempre para nosotros nos es agradable la voluntad de Dios, hermanos, seamos sinceros. No. Porque nuestra voluntad se opone a la voluntad de Dios. Los jóvenes, es que yo la quiero. Yo quiero esa chica para mí. Yo quiero ese chico para mí. Pero si Dios te ha dicho no, espera, es por algo. Porque Él ve más adelante de lo que tú ves. Y a veces la voluntad de Dios no es tan agradable para nuestra carne, pero la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y es perfecta.
A veces le decimos a Dios: Señor, es que yo quiero que tú me sanes. Pero si no es la voluntad de Dios, Dios se va a glorificar de otra manera en esa enfermedad. El apóstol Pablo le decía al Señor que le quitara ese aguijón en su carne. ¿Y qué le dice el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando nosotros oramos, es necesario decirle al Señor: haz tu voluntad siempre, Señor, en esta petición. Yo no sé cuál petición ustedes tienen, a lo mejor años, meses pidiéndole a Dios Padre. Y tenemos que entender algo muy poderoso a la luz de la palabra de Dios: Dios siempre responde. Dios siempre responde. En algunas ocasiones Él es un sí, un no, y en otras ocasiones nos dice: espera. Pero a veces nosotros no queremos acatar la voluntad de Dios. Cuando nosotros oramos, hermanos, siempre tenemos que confiar en su poder. Abra su Biblia ahí en Marcos capítulo 11, versículo 24. La voluntad de Dios, hermanos, siempre debe de estar presente en nuestra oración. En la mañana, al comenzar el servicio, el hermano Manuel citó la escritura de Primera de Juan capítulo 5, versículo 15, mientras usted busca en su Biblia el de Marcos. Y dice la escritura: si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero el 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero debemos de creer en su poder, confiar en que Él es poderoso. Marcos capítulo 11, versículo 24 dice: por tanto os digo, ¿qué dice, hermanos? Que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hemos leído este versículo, yo lo he leído infinidad de veces. Ahora, ¿es fácil este versículo, hermanos? No lo es. Yo he llorado en oración, hermanos, luchado con mi carne, porque mi carne a veces se revela en no creer, en no creerle a Dios. ¿Y sabe que ese es un pecado de la incredulidad? Y el hombre que es incrédulo, hermanos, no puede ver la bendición de la respuesta en la oración. Dice este versículo: por tanto os digo que todo, fíjese bien, todo lo que pidas orando, creed que lo recibiréis. Creer en el poder absoluto de Dios y os vendrá. Porque Lucas 1:37 dice de la siguiente manera, y usted se lo sabe de memoria: porque nada hay imposible para Dios. ¿Cuántos creemos en esta palabra? Vuelvo al cantito de hace rato: Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Y dice: no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Ahí le estamos rindiendo a Dios nuestra voluntad, nuestra vida, y diciéndole: tú eres soberano, yo creo en tu poder. Y lo podemos cantar, pero cuando nos toca vivirlo, creemos en el poder de Dios. Cuando usted y yo nos tomemos ese tiempo para orar, tenemos no solamente que creer, no solamente que acercarnos con un corazón sincero, no solamente aceptar su voluntad, sino creer en su poder. La pregunta que le voy a hacer a usted:
y usted respóndasela en su interior. ¿Usted cree en realidad en el poder de Dios? ¿Cree en el poder de Dios? Cuando creemos en ese poder, hermanos, cosas grandes suceden. Muchas veces les he platicado lo siguiente, y hoy no me voy a extender, nada más quiero enfocar un ejemplo sobre este punto del poder de Dios, de la importancia de creer en el poder de Dios. En el año 2000, ¿qué sería? 2008, que a mí me dio el tumor en la garganta, hermanos, cuando Dios me sanó. En muchas de las ocasiones, cuando varias personas oraron por mí, cuando yo estaba en Monterrey, oraban por sanidad. ¿Sabe qué, hermanos? Había incredulidad en mi corazón. Eran cultos especiales de sanidad y yo no era sana. Me pasaban al frente y yo seguía con el tumor en mi garganta que abarcaba 2 centímetros fuera de mi boca. Me abarcaba toda mi boca, yo no podía hablar. Yo tomaba con un popote, hermanos, el líquido. Y en una ocasión, yo ya se los he dicho a ustedes, yo me atreví a creer en ese poder, en oración. Sin ninguna multitud, sin ningún culto o campaña especial, solo con una compañera de habitación en aquel seminario y yo. ¿Y sabe quién estaba ahí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ese poder inigualable que Él tiene. Y cuando nosotros nos atrevemos a creerle a Dios, a su poder, los milagros suceden. La respuesta a nuestra oración se hace presente. Cuando en aquella habitación, hermanos, mi compañera me dijo: Flor, ¿crees en Dios? Yo le movía con mi cabeza y le decía que sí. ¿Crees que tu Dios es el mismo que abrió el mar en 2? Y yo le decía que sí. Y lágrimas salían, rodaban por mis mejillas. Y ella me fue narrando desde el comienzo de las hazañas, maravillas, prodigios y milagros que Dios ha hecho en la humanidad a la luz de la palabra. ¿Y sabe qué? La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios, mi fe se fue creciendo y fui creyendo en ese poder. Dijo: vamos a orar. Nos tomamos de las manos las 2 solas en la noche, y en esa noche Dios me sanó. Cuando Dios nos atrevemos a creer en el poder de Dios, al estar orando, Dios en su voluntad obra milagros y maravillas. Tenemos que creer que Dios es un Dios de imposibles. Y yo no sé qué usted está pidiendo y a lo mejor se le hace imposible. Déjeme decirle que para Dios no hay nada imposible. Dios es un Dios todopoderoso. Cuando oramos o nos acercamos a Dios en ese tiempo de oración, ponga mucha atención en este punto, porque este punto es básico para las respuestas también de nuestras oraciones. Tenemos que estar, ¿qué dice aquí, hermanos? Vuélvalo a leer. Mire, voltea a ver al que tiene atrás o a un lado. Voltee, dése una vueltecita, sirve que se levanta. Somos hermanos en la fe, pero somos prójimo. Y quiero que usted abra su Biblia, aunque lo traiga yo aquí, en Mateo 6:14. Hermana, ¿por qué dice que es importante que yo cuando ore necesite estar bien con mi prójimo? Porque lo dice la palabra de Dios, si no, mi oración no puede producir fruto. Dice así la palabra de Dios, Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas,
os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Pero fíjese lo que dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Será importante el perdón al estar yo orando? Es básico, hermanos. Es importantísimo. Después de estos versículos, antes de estos versículos, ¿de qué nos estaba hablando? Está hablando la escritura del Padre Nuestro. Cuando Jesús les enseña a sus discípulos cómo pueden ellos acercarse en oración a Dios: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y después de la oración modelo, Jesús dice: tienes que perdonar, porque si no perdonas, no vas a ser perdonado por el Padre celestial. Al acercarme yo en oración a Dios, es necesario decirle: examina mi corazón. Si hay algo que está estorbando, alguna falta de perdón, si alguien me lastimó, si alguien habló mal de mí, si alguien me ofendió, me dejó con la mano extendida, y eso está en mi corazón, ayúdame a perdonar. Y es importante perdonar. ¿Para qué, hermanos? Para ser perdonado. Ahora otra pregunta: ¿cuánto le ha perdonado Dios a usted? A mí demasiado, hermanos. De la manera que Él nos perdonó, tenemos que perdonar nosotros. Cuando nosotros oramos, hermanos, quiero que abra su Biblia también en Proverbios 21:13. Son puntos, ya voy a terminar, hermanos, son puntos muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Proverbios 21:13, tenemos que tener en cuenta, hermanos, también para que nuestra oración tenga ese fruto anhelado. Tenemos que tener compasión por el necesitado. Dice: el que cierra su oído al clamor de ¿quién? También él clamará. A ver, alguien que me lo lea otra vez ahí en la Biblia. Del pobre. No, hermanos, a mí me asombra la escritura, hermanos. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. ¿Qué entienden por este versículo, hermanos? Alguien que me diga. Se va a cerrar la ventana de los cielos, porque pudiendo atender la necesidad del otro, no lo hicimos. ¿Será importante tener yo compasión? Sí, porque si yo no tengo compasión pudiendo ayudar a aquel que está pidiendo mi ayuda, no lo hago. Cuando yo me hinco a orar a Dios y le pido ayuda, Dios va a tapar sus oídos y no nos va a escuchar. Necesitamos tener un corazón lleno de misericordia y de compasión, pero también un corazón de obediencia. ¿Cuántos de aquí somos obedientes? ¿Cuántos de aquí queremos ser obedientes a Dios? Yo lucho todos los días, hermanos, porque es una lucha diaria de la carne con el espíritu. Dice San Juan 3:22: y respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cuántos amamos a Dios? A Cristo. Amén. Y dice: el que no me ama no guarda mis palabras,
y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Sabe cuál es la palabra? Esta. Ahora viene otra pregunta. ¿Cuántos de aquí la guardamos? ¿Es fácil guardar la palabra de Dios? No. ¿Cuántos de aquí anhelamos guardar esta palabra, hermanos? Yo anhelo y le digo al Señor, ayúdame a ser obediente a tu palabra, dice Santiago, y no tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Dios quiere que cuando nosotros nos acerquemos, le pidamos al Señor obediencia. Porque a veces en nuestras oraciones te pido por mi trabajo, te pido por, no sé, te pido para que me suplas, para que me sanes. Pero ¿cuántas veces le hemos dicho, Señor, te pido que me ayudes a ser obediente? Te pido que me des un corazón de compasión. Te pido que me ayudes, Señor, a creer en tu poder. Te pido que me ayudes a someter mi voluntad bajo la tuya. Te pido que me ayudes, Señor, a tener fe, a tener esa compasión por los necesitados, a tener un corazón sincero, a que mi corazón sea contristado, Señor, cuando te fallo. Ayúdame a perdonar. Nuestra oración no debe de ser nada más una oración básica, sino una oración genuina, sincera, con puntos importantes a la luz de la palabra de Dios. Cuando oramos, mis hermanos, es necesario, lo hemos visto, creer en Dios. Léalo conmigo, tener que un corazón que sincero, saber aceptar su voluntad, confiar en su poder, estar en armonía con mi prójimo, tener compasión por el necesitado y ser obediente. ¿A quién? A Dios, a su palabra. Leímos este último versículo en Juan 14:23, y Jesús le respondió y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará. A mí me confrontan estas palabras de Jesús demasiado. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Si usted se pone a meditar en estos versículos, son profundos. El que no me ama no guarda mis palabras. Tenemos que decirle al Señor: enséñanos a amarte, enséñanos a guardar tu palabra. Yo le pido que incline su cabeza y cierre sus ojos ahí donde usted está. Y vamos a hacer una oración al Padre. Y ahí donde usted está, le diga al Señor: Señor, he entendido, Señor, la importancia que tienen, Señor, estas palabras, estos puntos al estar en oración, Señor. Hoy te pedimos, Señor, a la luz de tu palabra, Señor, que nos ayudes a creer en ti, Señor. A veces, Señor, en nuestra humanidad nosotros dudamos de tu gran poder, Señor, de tu soberanía, Señor. Dudamos que tú eres el único que tienes el control absoluto sobre todas las cosas, Padre. Hoy te pedimos, Señor, que nuestra oración no sea una oración básica, rutinaria, Señor, sino sea una oración de intimidad, sea una oración sincera. Ayúdanos a tener un corazón sincero. Al acercarnos a ti, Señor, pues ¿quién mejor que tú nos conoces, Señor? Podemos quizás ocultar cosas a los demás, pero ante tus ojos nada podemos ocultar, Señor. Estamos, Señor, al descubierto ante ti, Señor, y ayúdanos a estar, Señor, siempre con un corazón humilde, un corazón contrito y humillado, Señor, contristado por el pecado, Señor. Un corazón, Señor, que esté listo para estar postrado ante ti, Señor. Ayúdanos, Padre, porque necesitamos siempre tu favor, Señor, en nuestras vidas. Te fallamos una y otra vez de mil maneras, Señor, perdónanos.
Ayúdanos a entender la importancia, Señor, de someternos a tu voluntad. Dígale al Señor: yo quiero someterme a tu voluntad, Señor, porque tu voluntad siempre será mejor que la mía, Señor. Aun cuando yo me rehúse a hacerlo, ayúdame que tú venzas por mí, Señor. Yo quiero, Señor, ser humilde en mi corazón, Señor, para agradarte, para saber aceptar cuando tú me das esa respuesta, sea un sí, sea un no, Señor, o sea un tiempo de espera, Señor. Tu voluntad siempre será la mejor para mi vida. Dígale al Señor: ayúdame a perdonar. Si usted tiene algo contra alguien en su corazón, dígale al Señor: examíname y ayúdame a dar perdón, Señor, para yo poder ser perdonado, perdonada. Quizás me lastimaron, me dañaron, me ofendieron, pero yo hoy quiero a tus pies, Señor, aprender a perdonar para ser perdonado. Ayúdame a tener misericordia, Señor, por el pobre, por el necesitado. Ayúdame a escuchar ese clamor, Señor, y ser de bendición para los demás, Señor. Quiero ser obediente, Señor, a ti. Hable con el Señor, sea sincero, sincera, y dígale: Señor, dame un corazón de obediencia, así como Daniel, así como Abraham. Así, Señor, yo quiero ser obediente como Noé, Señor. Cuando tú des una orden, Señor, aunque no se vea, Señor, yo quiero obedecerte, Señor, porque eso es creer. Eso es creerte a ti, Padre. Porque al orar, Señor, es necesario, Señor, tener en cuenta todos estos puntos, Señor, y alinear mi vida espiritual, Señor, a tu voluntad. Y que tu Espíritu, Señor, siempre haga morada en mi corazón. Ayúdame a amarte, a obedecerte, Señor. Ayúdame a deleitarme en tu palabra, Señor. Que siempre, Señor, vivamos bajo tu voluntad. ¿Por qué no se pone sobre sus pies? Y si se sabe esta hermosa alabanza, que sea una oración a Dios y dígale: yo quiero que gobiernes mi vida, Señor. Dígale al Señor: me doy en sacrificio a ti. Me doy en sacrificio a ti. Y dígale con toda sinceridad: yo quiero que tú ordenes mi camino y que siempre viva, Señor, que siempre viva en tu voluntad. en tu voluntad. Esa es nuestra oración, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Que siempre viva, Que siempre vivamos, Señor, bajo tu voluntad, voluntad. porque tu voluntad es buena, Señor. Tu voluntad es lo mejor. Que siempre Tu voluntad es viva perfecta, Señor. en tu voluntad. Ayúdanos a estar firmes y adelante, Señor. Ayúdanos, Padre, a agradarte en todo lo que hagamos, Señor. Es nuestro anhelo, Señor. En el nombre glorioso de Jesús te lo pido. Amén. Le damos un aplauso a nuestro Dios.